2 años después de que un movimiento popular y nacional le cambiara el rostro a los gobiernos de nuestra república, nos encontramos en Puebla, aquí el soberano y su servidor Antonio Atolini, ya saben, como Atole pero con doble T, con la presidenta municipal Claudia Rivera, que es uno de los grandes orgullos de la Cuarta Transformación, ya que ha podido darle un rostro completamente distinto, no solamente por el hecho de ser una de las primeras mujeres feministas que llegan a gobernar un tamaño ciudad como esta, me contaba hace un momento, es la quinta ciudad más importante del país, la cuarta zona metropolitana más grande y por supuesto Puebla de Los Ángeles, pues está en el corazón y en la mente de todos los mexicanos que hemos tenido la fortuna de conocerla. Pero dejemos de hablar de mí. Es importante que conozcamos la historia de este orgullo de la Cuarta Transformación y nos encontramos aquí con Claudia, presidenta municipal orgullosamente de la ciudad de Puebla, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya recibido aquí en sus oficinas, en la ciudad, al soberano y a todo nuestro equipo. Muchas gracias, Claudia. No, al contrario, bienvenidos, Antonio, un gusto estar compartiendo contigo, con todos los que van a seguir esta transmisión y por supuesto siempre con la gran oportunidad de que sumemos voluntades para esta transformación que vive nuestro país. Pues transformación porque además es importante saber que no solamente nos encontramos con vientos de cambio a partir del movimiento popular que ha llevado a gente como tú y muchos otros hombres y mujeres en el país a gobernar, sino que también estamos en una situación complicada. Estamos en pandemia, les recuerdo, sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas. Ahorita estamos, miren, así en sana distancia, por lo que les pedimos por favor que sigan estas indicaciones. Y Puebla, una ciudad pues altamente atractiva, turística, encantadora por la historia que se ha cruzado de hombres y mujeres que la han visitado, María Félix y sus películas en el centro de la ciudad, la propia catedral, su comida. Hoy Puebla parece que enfrenta una situación difícil por la pandemia. ¿Cómo ha vivido la administración municipal que tú encabezas la situación que pues, tiene no solo al país, sino al mundo, parado por completo en su actividad económica? ¿Cómo ha vivido Puebla esta situación de pandemia? Bueno, ha sido una situación muy crítica, por supuesto, no es ajena a lo que se está padeciendo en todo el mundo. Dices bien, Puebla es una ciudad que además de ser patrimonio cultural de la humanidad, memoria del mundo y otras cualidades que tiene a nivel mundial, yo creo que la principal riqueza, la gran maravilla que tiene la ciudad de Puebla es la calidad de personas que aquí viven, es su gente, es que cuando vengan a visitarnos, porque siguen esperando esos monumentos, esas calles, y esta gente está preparada ahora en esta construcción de la nueva normalidad para retomar las actividades, para recibir a quienes quieran visitarnos, pero también hemos implementado de manera virtual, también por la nueva normalidad, claro, otros mecanismos que en manera o a manera del uso de la tecnología pueda también acortar esas distancias y seguir saboreando lo que es Puebla. 8 meses de llevar pandemia, estamos por terminar 2020, este fatídico 2020 que muchos dirán que cuando llegue el nuevo año parecerá que el reloj va a volver a estar porque este año parece como que fue de chocolate. ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo se siente actualmente todo el sector turístico y empresarial de la ciudad? Yo creo que al inicio de la pandemia mucha incertidumbre, por supuesto una sensación de temor que fue, yo considero hasta natural en todo el mundo, porque es una pandemia, una enfermedad desconocida completamente y que no solamente trajo efectos negativos a la salud, sino también a la economía. Pero en el mismo proceso, la necesidad de sentirse acompañados, de saber que no estábamos solos. Creo que a la par de estos sentimientos de temor, de preocupación que pudo haber generado al principio, fue generando también o despertando esta idiosincrasia que tenemos como mexicanas y mexicanos, que es tu capacidad de volverte a levantar o de decir, no, pero sí vamos a poder, o sea, algo se nos va a ir ocurriendo, vamos a ir haciendo como sociedad. Y bueno, después del encierro, les pasa a los empresarios, platicamos con las cámaras, platicamos después con de un terrible encierro que nos mandaron con meses a casa, ¿qué te dicen los hoteleros? A la par que estuvimos trabajando, porque como gobierno local no dejas de trabajar, te toca estar en la primer frente de batalla. A veces nos toca iniciar antes del ejército de batas blancas, a veces al lado, a veces atrás. Una vez que pasaron nos toca limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Con ellos hemos estado haciendo una estrategia de reactivación de nuestra economía, que es lo que echamos a andar ya hace algunos meses. La reactivación o el impulso al turismo en una nueva modalidad también es algo que
detona el fortalecimiento de la economía local. Te voy a decir que nosotros veníamos aplicando una política de austeridad en el ejercicio de gobierno, pero a la par un eje transversal en toda la administración de combate a la corrupción. Hoy tengo elementos para decir que realmente cuando combates la corrupción te permite hacer más con menos. Y en este esquema también sanear tus finanzas. Nosotros arrancamos la administración con una deuda de hace varias administraciones, préstamos que pidieron y que lo fueron heredando, no lo pagaron, no lo cumplieron y que bueno, te das cuenta que cuando buscas fortalecer la autonomía municipal, las competencias que un gobierno local tiene, sus facultades, necesitas también empoderarte financieramente, es decir, tener un manejo adecuado de tus finanzas, de tus recursos propios y sanear esas deudas. Esa es la política que comenzamos según desde el inicio de la administración. Ya la deuda pública del municipio está llegando casi a cero, ¿no? O se está reduciendo significativamente. La hemos reducido significativamente y nos ha permitido generar ahorros. El primer pago que hicimos nos generó un ahorro de más de 50 millones de pesos, solamente de intereses. Intereses, claro. Eso traducido en este fortalecimiento de tus finanzas fue un ahorro importante que nos permitió atender en infraestructura social, en infraestructura urbana, en bienestar, en salud, en tener con qué hacerle frente a una pandemia. Desde el 1 de enero de 2020 estábamos haciendo ya obra pública, acciones de justicia social, les hemos llamado así porque nos enfocamos en las zonas periféricas, las que más rezago tienen, pero que también tienen una riqueza cultural, una propia identidad, porque el municipio se divide en 17 juntas auxiliares, tenemos hablantes de lengua indígena, tenemos vestigios prehispánicos, pinturas rupestres, una zona urbanizada y una zona rural, pero con su riqueza también, su particularidad. Y esta relación, supongo, digamos, uso austero de los recursos, de corregir los vicios de la administración para evitar corrupción, pues ha de generar mucha empatía y ha de generar también mucha sinergia con un sector empresarial que entonces, al ver que el recurso público se administra bien, ser muy colaborativos para los ejercicios tan estrictos que ha requerido la pandemia. Sí. Vemos en lugares distintos donde todavía el movimiento popular no ha logrado transformar al pueblo en gobierno, donde gobierna el PAN, pues, para decirlo básicamente. Lo vemos en Chihuahua, las medidas draconianas que el gobernador Javier Corral está imponiendo, porque está generando mucha resistencia, una gestión de la pandemia improvisada, muy estricta, con medidas rajatablas, sin generar el consenso que me parece que con una administración como la tuya resulta mucho más fácil para el sector turístico, el gastronómico, el restaurante, el gastronómico, el hotelero, el de servicios, pues acceder a ciertas limitaciones propias de la pandemia y ahora estar colaborando con la administración municipal, porque digo, estos ya están abiertos, ¿no? Ya hay espacios, ya hay a qué venir, digamos, a Puebla. De entrada, ¿sabías tú que nadie estaba preparado para un fenómeno como el que nos tocó vivir? Sin embargo, queda muy claro, y eso sí está comprobado, que siempre la mejor defensa va a ser la prevención y sobre todo ante un fenómeno que era completamente desconocido, el efecto que iba a generar. Entonces la prevención, todas las medidas preventivas, y a los gobiernos municipales nos toca ser el primer respondiente, el primer contacto o el orden de gobierno de mayor proximidad a la gente. Entonces nuestra estrategia fue en comenzar con las campañas de difusión por parte del equipo de seguridad ciudadana, de protección civil, para invitar a la ciudadanía a que permaneciera en casa, los que tuvieran que salir por la propia necesidad económica, porque van al día a día muchas de las familias en todo nuestro país, bueno, pues que lo hicieran adoptando sus medidas. Hubo municipios que tuvieron que reducir sus nóminas, que tuvieron que endeudarse o que recurrieron a la deuda. Nosotros no podíamos tomar una decisión así. Hoy les puedo decir que muy el estilo del presidente López Obrador también. La deuda no es nada recomendable y tiene una lógica. Esta es una crisis, una recesión económica, es la peor decisión que pudieras tomar y ahora otros municipios lo han dado a conocer. Pero te preguntaban, bueno, ¿y con qué le haces frente? Bueno, nosotros venimos con esta política que nos permitió tener con los recursos municipales. ¿Cómo lo hiciste, pues? Hicimos dos estrategias, una de reacción y una de reactivación. Okay. Hubo, sin duda, cuando las primeras semanas de la pandemia, actividades que se suspendieron por completo. Y no podíamos estar especulando, a lo mejor el próximo mes, a lo mejor cambia el próximo mes y sigo teniendo ahí guardadito para que retome yo mis actividades. No, era tomar la decisión de hacer el barrido,
reorientar los recursos. O sea, otro ejercicio presupuestal, el que se hace año con año, nada más que ahora a la mitad del año. En el de reacción era apoyar para la mitigación del desempleo, todas las empresas que tuvieron que cerrar, micronegocios, dar un acompañamiento, sobre todo prestadores y prestadoras de servicios. Ahí les invitamos a que se inscribieran, y en el de prestadoras y prestadores de servicio que no podían ir a ofrecer sus servicios, básicamente recibieron un apoyo económico para mitigar ese desempleo. ¿No siento como de seguro de desempleo, una suerte algo de así, cobertura de protección social, digamos, y a esta gente? Justamente es una cobertura social, porque no todos los prestadores de servicio por cuenta propia se inscriben al IMSS o tienen algunos otros beneficios, y era importante. Claro. A la par de esto, dimos un acompañamiento también a las microempresas, a los micronegocios, un poco acompañando el programa del gobierno federal de los créditos, a la palabra, claro. Que ese era uno en donde pudieron acceder algunas personas, pero hay otros que quedan fuera del programa. Nunca va a haber recurso que alcance para todo, por eso lo tienes que focalizar, y entonces a los que más urgencia tengan para ahí dimos un acompañamiento de 10,000 pesos, que fue la capacidad que tuvimos. Básicamente para los pequeños comerciantes registrados ante el IMSS. Digamos que uno particular en el centro histórico y otro en el resto del municipio. O sea, el crédito a la palabra que el gobierno federal implementó eran 25,000 pesos, me parece. Aquí en Puebla Capital fueron 10,000 pesos. 10 a fondo perdido. Buenísimo. Que básicamente utilizaron para el pago de sus gastos corrientes, para el pago de la luz, para el pago de la renta. A la par hicimos otro programa que fue el pago de los recibos de energía eléctrica. Ese fue principalmente focalizado a adultos mayores, para que no estuvieran con el pendiente. Ellos era una población que se vio vulnerable con la pandemia. Se hizo también la entrega de agua mediante dispositivos de pipas, porque te voy a decir, no todo el municipio cuenta con este derecho humano, que es el suministro de agua potable. Tenemos privatizada el agua en el municipio de Puebla, y ese ha sido un problema, porque las zonas que mayor urgencia tienen... ¿Cómo? ¿Privatizada el agua? El agua está privatizada, desde hace varias administraciones la concesionaron, y además de que la empresa se quedó con la infraestructura del municipio, solamente atiende donde teníamos ya infraestructura, no donde realmente se requería, que es las juntas auxiliares. Con la pandemia, una de las recomendaciones sanitarias es lavarse constantemente las manos, y entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, al margen de esto, y digo al margen porque esta es una lucha que seguimos impulsando para desprivatizar el agua, para remunicipalizarla, es fortalecer al gobierno local, por supuesto. A la par de eso, no puedes escatimar en pandemia, tienes que buscar cómo entrarle para ver esa solución. Entonces, mediante el suministro de pipas, que afortunadamente desde el año anterior habíamos empezado a equipar nuestras dependencias, entonces teníamos infraestructura, tenemos maquinaria, tenemos pipas, tenemos estos vehículos que son propios. Eso te permite tener un ahorro importante y además atenderlo de manera oportuna. A la par de esto, también hicimos el apoyo de suficiencia alimentaria. No es un programa natural que nosotros llevemos la entrega de despensas. Se tuvo que implementar el acompañamiento de suficiencia alimentaria, focalizado a colonias de muy alta marginación, sobre todo donde hay muchas niñas, niños y adolescentes, que es nuestra prioridad para que su desarrollo no se vaya deteniendo. Entonces, fue emergente, lo creamos solamente para dar este acompañamiento. A la par, hubo gente que tenía que seguir saliendo a trabajar. Un ejemplo, todos los trabajadores y trabajadoras del gobierno municipal. Entonces, que tuvieran su equipo necesario. Ese lo entregamos en el transporte público, que era lo básico, ¿no? El kit de cubrebocas, de sanitizador de manos, de guantes, kits de salud que pudieran durante la primera estrategia de reacción tener con qué acompañarse. Reactivamos 25 centros de atención médica, una atención vía WhatsApp, vía llamada telefónica, y de atención psicológica, porque empezamos a observar también otra dinámica de ansiedad. Claro, el estrés, la ansiedad. Dense cuenta cómo todo lo que ha dicho Claudia, que estoy fascinado verdaderamente, porque ser buen gobernante no es tan difícil, nada más es hacer que las cosas sucedan para quien más lo necesita. Entonces se ha incluido a población vulnerable
niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, pequeños comerciantes, personas que necesitan agua. Es que está increíble esto de que esté privatizada el agua en la ciudad de Puebla. Me parece una de las grandes batallas que hay que dar en contra de la lógica neoliberal que nos heredaron, pero me parece fascinante lo que me estás diciendo porque habla de una claridad sobre dónde están las prioridades para atender en un momento que de por sí es incierto, nadie estaba preparado, nadie sabe de qué va, seguimos en pandemia, quién sabe cuánto tiempo más estemos, y me parece que ha sido muy fino el hilar de las alianzas sociales para poder hacer frente a una ciudad tan importante como esta. Sabes que si escuchas, decías, ser gobernante es fácil, sí, hay que escuchar, hay que saber escucharnos, Claro. hay que fomentar este tipo de cultura que va de la mano con la participación, ¿no? O sea, nuestro Plan Municipal de Desarrollo nos ha ayudado muchísimo, ese es tu eje rector, es tu parte normativa, digamos, pero es la primera vez que se hace un traje a la medida porque se hizo consulta con la gente, Claro. se incluyeron a los niños y a las niñas en esas consultas, en esos foros de participación, eso nunca había ocurrido, además a los organismos empresariales, además a las universidades, además a las 17 juntas auxiliares, y en nuestros, ahorita decías, las alianzas estratégicas. Se dividió nuestro plan en 5 ejes: personas, planeta, paz, prosperidad y alianzas, y 3 transversales. Okay. Combate a la corrupción, porque ese es el ¿Cuáles son mandato los ejes principal. otra vez, Claudia, para que la gente lo Personas, sepa? planetas, paz, prosperidad y alianzas. Todas estas van relacionadas entre sí, pero además tenemos 3 ejes transversales. Combate frontal a la corrupción, porque ese fue el primer mandato. Eso es lo que motivó la transformación de nuestro país, que reconocimos y aceptamos que la corrupción nos había hecho un país desigual, entonces había que entrarle ahí. Igualdad sustantiva de género, porque es urgente empoderar también a nuestras mujeres. Cuando decimos hay que combatir la violencia contra las mujeres, hay que atacarla de fondo. Y de fondo es buscar estos ejercicios de igualdad sustantiva. Y el otro que mencionaba yo, que es infancia, adolescencia y juventud, ¿no? Dejar de verlos como el futuro, porque cuando el futuro llega al presente, le ponen otras trabas. No tienes experiencia, no vas a poderlo, no lo vas... muchos estereotipos. Entonces, romper ese paradigma, cambiarlo, es reconocerlos como el presente, porque son población que ya existe, que ya está, y son sujetos de derechos, de libertades, que reconociéndoles así van asumiendo también sus responsabilidades. Sí fortalecimos durante todo este tiempo y sigue ahora reforzada la campaña para prevenir las formas de violencia, sobre todo en casa, para las mujeres que vivían solas o en el acoso laboral, etcétera, etcétera, porque también de la propia pandemia se convirtieron como algunos de los parámetros, que también son temas que hemos platicado con los organismos empresariales y hemos tenido muy buena respuesta. A ver, ahí tienes muy buenas alianzas con la base que te eligió, el mandato que recibiste para ser presidenta municipal. ¿Cómo estás con los organismos empresariales? Porque por supuesto que hemos visto en distintas partes del país mucha presión por parte de los grandes empresarios organizados, las cadenas hoteleras, los restaurantes, los servicios, que reclaman permanentemente que parece que la pandemia no se está manejando bien y que están asfixiando al empresariado, el mercado no les permite, que piden apoyos y que si no van a destruir la planta productiva, van a destruir la capacidad instalada para poder recibir a la gente, especialmente en el sector turístico, que por supuesto la ciudad de Puebla no es la excepción. ¿Cómo te ha recibido este planteamiento los grandes organismos empresariales? Bueno, acá en Puebla vale mencionar que el grueso de nuestros sectores empresariales son micros y pequeñas. La zona industrial, porque también es otra vocación que tiene el municipio, es más en la zona metropolitana, como zona metropolitana. Y sí de los inversionistas o de los poblanos en la industria textilera y de algunas otras, hemos buscado escuchar y tener la representación de los titulares, de las titulares de las cámaras y de organismos empresariales. Aquí lo que identificamos y cuando empezamos a hacer nuestro trabajo de reactivación o de nueva normalidad y a reconstruirnos, a reinventarnos, porque era una realidad que muchas empresas iban a cerrar, pero no todas iban a quedar ahí esperando, sino iban a tener que reinventarse. Y entonces, primero que no lo hicieran solo, que supieran que íbamos a buscar de qué manera íbamos a detonar, a gestionar algo. Lo que no podíamos es, para que se reinvente, eso iba a ser impensable. Sí, porque no alcanza. Tenemos un montón, pero que fueran tiros de precisión que permitieran reactivar la economía. Un ejemplo, y fue que en este análisis que hicimos con la UNAM, por cierto que conseguimos una beca y con especialistas de la Facultad de Economía, se hizo este análisis de reactivación económica
ya post pandemia, aprovechando las ventajas comparativas y competitivas que tiene el municipio de Puebla, aprovechando un tratado comercial con América del Norte, donde donde históricamente nada más exportábamos mano de obra barata. Nos dimos cuenta en este análisis económico que tenemos mano de obra calificada, hay que invertirle, aquí el talento está, que eso es parte también de la riqueza. Cuando decía yo, la promoción turística es esa fuerza que tiene la gente, es eso que de boca en boca, de cariño en cariño, de voz en voz puede irse compartiendo, y eso es lo que te va quedando como tinta indeleble en la memoria y en el antojo y en el gusto para regresar a Puebla y para volver a visitarla, porque no es solamente el edificio frío, sino es quien te va narrando. Porque claro, también el tema del turismo, pues sí, un día voy, conozco, tengo una experiencia, pero si esa experiencia es lo suficientemente intensa, sólida y se enraiza en el alma de una persona, pues alguien va a querer venir a trabajar aquí, alguien va a querer venir a formar su familia aquí, alguien va a querer desarrollar un proyecto de vida aquí, quizá a partir de haber venido a ver la muy bonita catedral o experimentar una convención relativa a su industria o empresa o pasar simplemente un fin de semana agradable. Eso también permite ofrecer lo que bien estás diciendo, la capacidad que tiene Puebla de construir un proyecto en común para que la gente pueda también desarrollarse aquí, no solamente un fin de semana, que ojalá vengan aquí a Puebla porque qué chula es, según entiendo es la campaña, pero además es mi experiencia aquí, entonces Puebla, qué chula es. No, y además ya estamos preparados para recibirles con todas las medidas y recomendaciones. Hoteles, restaurantes. Todos se han puesto la camiseta que se llama Puebla, que se llama México, y que están ahí listas en todo este proceso para recibirles con la misma calidad, con el mismo sazón, con ese cariño. Pero hay otras cosas de nuestra propia historia que vale la pena en este sentido de pertenencia, de apropiación, de recuperación de nuestra identidad o de fortalecer nuestra identidad, lo vayamos haciendo, porque ese ciudadano, esa ciudadana que reconoce, que se acuerda su identidad y conoce esta parte turística local, después la comparte con otros y en sus redes sociales, y también se convierte en un portavoz importante para impulsar Sí, claro, también no necesariamente es, que estaría muy bien, visiten Puebla, de veras que es lindísimo y además ahorita hay un clima fantástico, es así como medio frito, entonces te pones un suétercito lindo y ya está. Pero también hombres y mujeres de Puebla, poblanos y poblanas, pues consuman local. Si tienen la posibilidad de quedarse en casa, háganlo, pero si no y hay una necesidad de poder salir, pues vayan a la tienda local, a la fonda local, pidan a domicilio, apoyen a los empresarios pequeños, medianos, grandes que están en la ciudad también echándole muchas ganas para poder salir adelante, y hagamos pues turismo en tu propia casa, conocer aquello que asumiste que siempre estuvo ahí. Tantas cosas tan importantes en un momento de tanta incertidumbre, una pandemia global que no había sucedido en los últimos 100 años, no hay receta de, mira, aquí te saco el catálogo de buenas prácticas. Entonces se requiere de sensibilidad, se requiere de asertividad, se requiere de tener las prioridades claras para saber cómo enfrentar algo así. Entonces me parece que es muy valioso que la gente sepa cómo una de las ciudades más importantes del país, gobernada por una de las grandes promesas de la política nacional y por supuesto en Puebla, pues estamos haciendo frente a esta situación. La pandemia se convirtió en un catalizador para muchos aspectos, entonces ahí teníamos que ponernos pilas. De 6 trámites que teníamos digitalizados durante la pandemia, nos fuimos a 30. Ahora llevamos el récord de las administraciones recientes porque también la innovación tecnológica. Sí, o te comparas con lo comparable. Pero de las administraciones pasadas recientes llevamos el récord en implementación de mejora regulatoria. Aún así no es suficiente, te das cuenta, ¿no? Todavía hacia dónde teníamos que ir avanzando. Ya veníamos desde el año pasado con la implementación de 500 puntos de Wi-Fi en todo el municipio. Eso también, el 80% del territorio municipal tiene ciudad incluyente, sí. Cierra la brecha digital, entonces está la posibilidad de que hombres y mujeres de manera libre accedan a la red municipal de Internet. Sí, tenemos 500 puntos en todo el municipio. Estábamos trabajando para las zonas que por su propia condición geográfica no permiten solamente el Wi-Fi, sino ahí tendremos que colocar otro tipo de infraestructura, pero pensamos que el siguiente año tendremos cubierto el 100% del municipio con cobertura Wi-Fi gratuita. Bueno, lo traíamos desde el año pasado. Ahorita ha sido una gran
herramienta esta inversión, porque muchas de las clases han sido virtuales. Y ahí nos dimos cuenta que la gente cuando empezó ya a salir de sus casas, empezó a utilizar también los espacios públicos, las áreas verdes, y entonces eso dotar de infraestructura urbana que le permite a la ciudadanía utilizarlo para un desarrollo de su día a día, académico, laboral, etcétera, etcétera. Entonces, la pandemia, además de estos efectos negativos, se ha convertido también un catalizador, ¿no? Un acelerador. Las ciclovías, por ejemplo, que era algo que veníamos invirtiendo, donde también llevamos el récord en inversión en nuevas ciclovías a ras de piso. Claro, ya no la elevada que se había hecho aquí tan polémica. No, sino buscando realmente que el diseño genere educación, ¿no? O sea, que se convierta en un hábito esto de respetar, de ceder el paso, de manejar a la velocidad permitida, no rebasar, no darle el paso y priorizar a los peatones, ciclistas, y así como va la escala. Entonces ahora con la pandemia nos dimos cuenta que muchos de los que buscaron otra alternativa de trabajo lo empezaron a hacer con intercambio de mercancías a domicilio mediante el uso de su bicicleta. Entonces requerían infraestructura, pero además una recomendación sanitaria era que fortalecieras tu sistema inmune y eso que te pusieras a hacer ejercicio. Entonces, la ciclopista se vuelve. Y además, otra de las recomendaciones internacionales es que buscáramos los mecanismos para la movilidad alternativa, ¿no? Además de mejorar el sistema de transporte público que queda en cancha estatal. En el caso del municipio no tenemos interacción en esa materia, sin embargo sí coadyuvamos para generar otras condiciones, y en este caso la ciclopista se convierte entonces en una de las prioridades que también nos ha permitido aumentar. Casi llevamos el doble de lo que en los últimos 10 años se había implementado en la ciudad de Ciudad. Seguridad alimentaria, apoyos a pequeños empresarios, provisión de equipo de protección personal para trabajadores del ayuntamiento y también para la ciudadanía en general. Infraestructura social y de movilidad para permitir el sano desarrollo de las personas y además atender sus necesidades económicas. Claudia, pues ¿qué más hiciste bien para poder sacar esto adelante? Porque de veras que parece que en efecto la pandemia catalizó una serie de principios que pues simplemente se aceleraron, pero que venía siendo parte de la administración municipal. Estoy de veras muy sorprendido de que tengas tantas buenas noticias para contar, aún en una de las situaciones más complicadas en la historia del país y del mundo. De veras que es muy sorprendente y es importante que la gente en Puebla, claro, Puebla capital, Puebla estado, pero también todo México vean cómo sí es posible tener respuestas claras que orienten, dirijan y den sentido de lo que está pasando cuando se tiene claro pues dónde se está parada. Nada más en la presidencia municipal de la quinta ciudad más importante del país. La gente tiene confianza, ¿sabes? Cuando no confía, la ciudadanía no participa. Así es. Y bueno, parte de esta tarea nos ha permitido aprovechar, como te decía, las ventajas competitivas y comparativas que tiene el propio municipio de Puebla para esta reactivación económica. Uno de los puntos o de los tiros de precisión es que se programó esta reorientación del presupuesto en un plan que se llama Puebla 500, justamente para atender las acciones de infraestructura social, de justicia social que les hemos llamado, que se convirtieron en urgentes y que son tiro de precisión en la reactivación económica, porque también en la medición... reactivación y reacción, ¿no? Que es lo que decías del programa. Y en esta está demostrado que el sector de la construcción es uno que mayor economía de arrastre genera. Claro. Porque no solamente se contrata a la empresa, esta empresa a su vez... Una serie de proveedores. De entrada mano de obra, claro. Y que se ha pedido en el municipio que sea de la zona. Eso genera también tu derrama local, ¿no? Prestadores de servicio, de algunos otros proveedurías, preparadores de alimentos, uniformes, etcétera. Entonces comienza este arrastre de la reactivación económica. A la par de todas aquellas que nos tocan también los estímulos fiscales para aquellos que van a reabrir un nuevo establecimiento, que tengan todas las facilidades y la atracción de inversión al final de cuentas. Cuando tú le dices a quien desea invertir que Puebla ya está lista, que se reinventó en esta reconstrucción de la nueva normalidad con la pandemia y que estamos organizados, sociedad civil y gobierno, es una certeza jurídica, social, de inversión, etcétera, etcétera, empresarial, para quien desea invertir, para quien desea visitar y para quienes vivimos aquí, aprovechar nuestra ciudad.
Pues Puebla Capital está lista, dispuesta y segura de seguir siendo una de las ciudades más importantes del país y del mundo, hay que decirlo, porque verdaderamente lo es. Claudia, te agradezco muchísimo este espacio, esta conversación, creo que ha sido muy iluminador para mí, para la gente que nos está viendo, para conocer qué está haciendo la administración de Claudio Rivera aquí en la ciudad de Puebla, y es muy importante que la gente lo sepa y lo sepa bien, que sienta, como bien dices, la confianza de poder estar en Puebla de manera segura. La gente que vive aquí siga consumiendo local, siga apoyando, sana distancia, lavado de manos y el uso de cubrebocas, pero para la gente que no está, pues que vengan y conozcan y se sientan tan orgullosos como me siento yo y muchos otros de lo que está pasando aquí en Puebla. Te agradezco mucho, Claudia. No, a ti muchísimas gracias. Y a los que vean este video, esta transmisión, por favor que sepan que Puebla, las poblanas y los poblanos los esperamos con los brazos abiertos. Qué chula es Puebla. Muchas gracias y nos vemos en la que sigue en esta serie de entrevistas sobre el orgullo de la Cuarta Transformación. Mi nombre es Antonio Atolini, como Atole pero con doble T, y esta fue una transmisión especial para El Soberano, la voz del pueblo. Nos vemos la que sigue.